Entonces vamos a iniciar con el tema 1, geometría analítica. Vamos a ver los conceptos desde la parte más básica, ¿no? El punto. ¿El punto qué es? Es una figura geométrica que representa una posición en el espacio o en el plano. En nuestro caso es en el plano. Estamos haciendo geometría analítica en el plano nosotros. Entonces, es una figura geométrica que representa una posición en el plano para nosotros, pero no tiene dimensiones, ¿no? Quiere decir que no tiene ni longitud, ni área, ni volumen, nada. ¿Listo? Obviamente, para poder representar el plano gráficamente, tenemos que siempre tomar en cuenta nuestro plano cartesiano, ¿no? Quiere decir nuestro eje horizontal X y nuestro eje vertical Y. Siempre vamos a trabajar con esos dos ejes, el eje X y el eje Y. No se olviden que el eje X también se conoce como eje de las abscisas, por si acaso, eje de las abscisas, y el eje Y se conoce como el eje de las ordenadas. Ya, eso también por ahí les va a servir en algún momento. El eje X, repito, se conoce como eje de las abscisas. Abscisas, y el eje Y se conoce como eje de las ordenadas. No es coordenadas, ¿no? Es ordenadas, con O empieza. ¿Ya? Abscisas ordenadas. ¿Listo? Eso es lo más básico. Vamos a ver ahora distancia entre dos puntos. Algo importantísimo cuando resolvemos ejercicios, no solamente del punto, de la recta, de la circunferencia y de los demás, la distancia entre dos puntos es muy importante. ¿Ya? La fórmula que nos define la distancia entre dos puntos es esta que estamos viendo acá. La distancia d, con minúscula d, es igual a la raíz cuadrada de x sub 1 menos x sub 2, todo en paréntesis elevado al cuadrado, más y sub 1 menos y sub 2, todo en paréntesis elevado al cuadrado. Con esta fórmula nosotros podemos hallar la distancia entre dos puntos que pertenezcan al plano cartesiano. ¿Ya? Un punto, esto lo voy a anotar aquí arribita fuera de la pizarra, un punto va a ser, muchachos, x sub 1 y el x sub 1, y sub 1. Ese va a ser un punto. Y el otro punto va a ser x sub 2, y sub 2. ¿Ya? Esos van a ser los dos puntos. Entonces, esos dos puntos vamos a poderlos ubicar en el plano cartesiano. Por ejemplo, aquí vamos a tener un punto y aquí, digamos, otro punto, ¿no? Como dice la teoría, el punto nos indica básicamente que es un punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el punto x sub 1 y sub 1 podría ser este. Y el punto x sub 2 y sub 2 podría ser este. Entonces, nosotros, esos dos puntitos rojos, podemos, por ejemplo, hallar la distancia que separa esos dos puntos, ¿no? Esa distancia, podemos calcular, ¿ya? Tenemos que tener, pero obviamente, un punto, las coordenadas de ese punto, x sub 1 y sub 1, y las coordenadas del otro punto, x sub 2 y sub 2. Esos dos valores vamos a poder nosotros reemplazar en la fórmula, ¿ya? Y vamos a poder hallar la distancia entre esos dos puntos. ¿Listo? Eso. Entonces, para que se entienda, para los que no conocen bien esta parte, vamos a hacer un ejemplito, ¿no? Problema 1, hallar la distancia entre los puntos menos 2,1, que es un punto, y el otro punto es 2,3, ¿no? Nos están dando dos puntos en el plano, ¿ya? Menos 2,1 es un punto y 2,3 es el otro punto. Entonces voy a empezar ubicando este puntito, 2,3, ¿ya? Lo voy a graficar incluso para que se note, para que se entienda y todo eso. Lo voy a graficar acá, lo voy a mostrar, ¿ya? El punto 2,3, ¿no? Quiere decir que vamos a avanzar 2 unidades en el eje X y vamos a avanzar 3 unidades en el eje Y. Eso, siempre a partir del origen de coordenadas, que sería como el punto 0,0. Entonces, a partir de ahí, como me dice 2 en el eje X y 3 en el eje Y, yo voy a avanzar 2 unidades a la izquierda, perdón, 2 unidades a la derecha, y voy a subir 3 unidades en el eje Y, ¿no? Hacia arriba. Por lo tanto, yo un punto, voy a poder ubicar un punto acá. 2 en el eje X y 3 en el eje Y, este va a ser un punto. Este va a ser un punto. Ese punto sería el punto 2,3.
2,3. Ese sería un punto. Y el otro punto es menos 2,1. Como dice menos 2 en el eje X y 1 en el eje Y. Como me dice menos 2, yo del origen de coordenadas, ahora sí me voy a la izquierda, 2 unidades, menos 2, y luego voy a subir una unidad en el eje Y. Entonces voy a poder ubicar yo a este puntito, ¿no? Menos 2 en el eje X y 1 en el eje Y. Entonces ese sería el punto menos 2,1. Y está, menos 2,1. ¿Listo? Y como me están pidiendo la distancia entre los dos puntos, yo simplemente debería de medir esta distancia de color verde, ¿no? Entre un punto y el otro. Esa distancia verde, ¿no? Esa va a ser D. Esa distancia que yo la puedo medir, no sé, con una regla, con un flexómetro o algo así, eso va a definirme la distancia D. Entonces simplemente tenemos que usar la formulita y reemplazar, nada más. Grabación. Es lo único que tengo que hacer, muchachos, es usar la fórmula. Ahí está, la distancia D va a ser la raíz cuadrada de x1 menos x2 elevado al cuadrado más y1 menos y2 elevado al cuadrado. Entonces, ustedes pueden elegir cualquiera de los dos puntos como punto 1. Este, por ejemplo, podría ser mi punto 1 y este de aquí abajo podría ser mi punto 2. Como ustedes quieran. Al final, igual nomás va a salir la respuesta, ¿ya? Entonces, quiere decir que vamos a hacer esto. Esto lo voy a trasladar aquí. Este puntito lo voy a borrar. Esto también lo borro. Y x sub 2 y y sub 2 lo voy a bajar acá. Entonces, fíjense, el punto de aquí arribita, este puntito rojo, va a ser x sub 1 y sub 1. ¿Ya? En este caso, x sub 1 vale 2 y y sub 1 vale 3. Ahí está. Eso, y sub 1 vale 3. En este otro lado, de la misma manera, x sub 2 y sub 2, el otro punto, quiere decir que x sub 2 vale menos 2 y y sub 2 vale 1. Eso. ¿Ya? Entonces, teniendo ya esos datos, podemos reemplazar en la fórmula y hallar la distancia entre los dos puntos. La distancia de, entonces, va a ser igual a la raíz cuadrada de x sub 1 menos x sub 2, ¿no? ¿Quién es x sub 1? X sub 1 es 2. Vamos a ver si coincide esto. Está al revés, simplemente está al revés. Entonces, vamos a hacer esto. Por favor, atiéndanme. Puedo elegir el orden que yo quiera. Si yo quiero que este punto de aquí arriba sea x sub 1 y sub 1, está muy bien. Y este de abajo va a ser x sub 2 y sub 2. Pero si no quiero eso, puedo hacerlo al revés. Fíjense, igual nomás sale. Puedo hacer que este punto de aquí arriba sea x sub 2 y sub 2 y este punto de aquí abajo sea x sub 1 y sub 1. Puedo hacer eso, no hay problema, igual nomás va a salir. Entonces, vamos a reemplazar ahora con estos nuevos datos. Simplemente le he dado la vuelta, da lo mismo, chicos. X sub 1, ¿quién es x sub 1? Es menos 2. Entonces, aquí está, reemplazo menos 2, menos x sub 2, dice. Menos x sub 2. ¿Quién es x sub 2? Es 2. ¿No ve? Entonces, ahí le ponemos 2. Todo eso está elevado al cuadrado, más. Ahora, en el otro paréntesis, y sub 1 menos y sub 2. ¿Quién es y sub 1? Y sub 1 es 1. Entonces, aquí vamos a ponerle 1 menos y sub 2, que vale 3. ¿No ves? Y sub 2 vale 3. Ahí está. Y todo eso está elevado al cuadrado. Ahí están los reemplazos. Ahora simplemente aplicamos conceptos básicos de reducción de términos semejantes. Por ejemplo, aquí menos 2, ojo con eso, es menos 4, ¿no ven? Eso nosotros ya sabemos, menos 2 es menos 4 elevado al cuadrado, más 1 menos 3, sabemos que 1 menos 3 nos da menos 2 elevado al cuadrado. ¿Ya? Eso. Y luego lo elevamos al cuadrado y le sacamos la raíz. No se olviden ahora que por más de que tengamos acá menos 4, está elevado al cuadrado. Entonces, como está elevado al cuadrado, se va a volver positivo. De la misma manera, el menos 2 al cuadrado se va a volver positivo, ¿no? Entonces, menos 4 elevado al cuadrado es 16 y menos 2 elevado al cuadrado es 4. Ambos positivos porque el exponente es par,
¿no? Ahí está. 16 más 4 sabemos nosotros que es 20, entonces la distancia entre los dos puntos va a ser igual a la raíz de 20, ¿no? La distancia de entre los dos puntos va a ser igual a la raíz de 20. Y listo. Con eso prácticamente ya hemos resuelto, ¿no? Mucho va a depender cómo va a ser su examen, ¿no? Cómo van a ser sus exámenes, sus evaluaciones y demás, para que lo dejen ahí, como raíz de 20, ¿no? Obviamente, aquí no se debe usar calculadora, ¿no? Eso es bien importante. Muchos chicos están acostumbrados a usar calculadora en este caso, pero estamos en matemática, no se olviden que en mate no se usa calculadora, ¿no? Entonces, alguien tal vez quiere ponerle 4.47 porque eso me sale a mí en la calculadora, pero no, no es recomendable, muchachos. O la respuesta es raíz de 20, o también podemos, esta respuesta obviamente es válida, pero podemos también reducir un poquito más. ¿Ya? Para los que no conocían la reducción, les voy a mostrar. La raíz de 20 es una respuesta. ¿Ya? La distancia entre los dos puntos es raíz de 20. Lo que sí tal vez nos puede faltar aquí, ponerle, después de la raíz de 20, ponerle una U. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Raíz de 20 unidades, pero esta raíz de 20 tengo que ponerla fuera de la raíz. Raíz de 20 U. ¿Ya? Quiere decir raíz de 20 unidades, nada más. Puede ser raíz de 20 centímetros, o raíz de 20 metros, o raíz de 20 pulgadas, o así. Eso nada más, ¿ya? U, esa U de unidades, nada más. ¿Ya? Pero les repito que pueden simplificar un poquito esta raíz de 20. ¿Ya? Mucho va a depender de la habilidad que tenga el estudiante para simplificar un poquito la raíz de 20. Por ejemplo, se puede hacer esto, fíjense, en vez de 20, yo busco dos números que multiplicados me sigan dando 20, ¿no? Por ejemplo, 4 por 5. En lugar de 20, yo le pongo 4 por 5, porque 4 por 5 es 20, ¿no? Raíz de 4 por 5. Y luego, aplicando teoría de exponentes, yo puedo separar la raíz al 4 primero por la raíz de 5 unidades, ¿ya? Raíz de 4 por raíz de 5. Eso podemos hacer, ¿ya? Para poder simplificar más rápido. La raíz cuadrada de 4, sabemos todos que la raíz cuadrada de 4 es 2. Por lo tanto, la distancia entre los dos puntos también es igual a 2 multiplicado por la raíz de 5. 2 por raíz de 5. ¿Ya? Esa es la respuesta más óptima desde mi punto de vista, muchachos, ¿ya? 2 raíz de 5. No necesito usar calculadora, no se olviden. Esta es la mejor respuesta matemática que podemos obtener. 2 raíz de 5 unidades. ¿Ya? Repito que raíz de 20 está bien, pero es más óptimo 2 raíz de 5. ¿Listo? Vamos a ver ahora algo también importantísimo, punto medio. Se usa bastante el punto medio igual. Ya el concepto del punto medio. ¿Ya? Entonces, básicamente es lo siguiente, chicos. Si, por ejemplo, tenemos este puntito, te podemos poner, por ejemplo, x sub 1 y y sub 1. Es un punto en el plano cartesiano. ¿Y qué tal si también vamos a tener otro punto nosotros? Acá, por ejemplo. Otro punto. Este punto sería el punto x sub 2 y y sub 2. ¿Ya? El punto rojo es x1 y1. El punto 2 es x2 y2. Entonces, yo puedo, obviamente, ¿no ve? Ya sabemos nosotros que podemos calcular, por ejemplo, la distancia entre los dos puntos, ¿no? Una distancia entre los dos puntos. Podemos calcular eso ya con la formulita que hemos visto hace instantes. ¿Ya? Pero algo importante también es que podemos calcular el punto medio conocido como M. Muchos le llaman M. Muchos lo simbolizan como M. Se puede calcular el punto medio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos el punto medio? Obviamente hay una fórmula. ¿Ya? El punto medio simplemente es un puntito que equidista de los dos puntos dados, del punto rojito y del punto azul, ¿no? Más o menos el punto medio estaría ubicado aquí. Ese es el punto medio. Quiere decir que la distancia desde el punto medio hasta el punto rojito tiene que ser la misma distancia que del punto medio hasta el punto azul, la misma distancia. Si una vale 3 metros, el otro también tiene que valer 3 metros. ¿No? Si una vale 2 metros, el otro también tiene que valer 2 metros. Ese es el concepto básico del punto medio, M. ¿Ya? M yo le llamo, en muchos libros también está como M, pero no sé, en el internet y en algún otro libro también se le puede cambiar, ¿no? La nomenclatura, la notación. No siempre va a ser M, ¿ya? Pero a mí me gusta ponerle M de punto medio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos el punto medio? El punto medio generalmente le ponen X barra, coma Y barra.
Algunos le ponen así, X barra, coma, Y barra. Esa es una forma de denotar al punto medio. Algunos también, en vez de X barra, le ponen X sub 0 y Y sub 0, ¿no? No hay ningún problema, eso es lo de menos, es cuestión de notación nada más. El punto medio va a ser obviamente un punto, ¿no? Va a tener un dato, una coordenada en el eje X y una coordenada en el eje Y va a tener, ¿ya? Le llaman X barra, coma, Y barra. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se define a este punto medio? El punto medio va a ser X barra, muchachos, atiendan, X barra va a ser esto, X1 más X2, todo dividido entre 2, ¿ya? Es la suma de las dos X, ¿ya? X1 más X2 dividido entre 2. ¿Qué quiere decir la suma de las dos X que acabo de mencionar? Quiere decir que yo tengo que sumar este dato X sub 1 más este otro dato X sub 2 y eso dividirlo entre 2. ¿No ve? Eso. Eso es la primera, ¿no? Y la segunda, o sea, Y barra, va a ser igual a Y sub 1 más Y sub 2 dividido entre 2. ¿Ya? Y sub 1 más Y sub 2 dividido entre 2. Quiere decir que yo voy a agarrar este datito Y sub 1 con este otro datito Y sub 2. Los voy a sumar ambos y tengo que dividirlo entre 2. Con eso voy a obtener el punto medio. ¿Ya? Entonces, esta formulita nos va a ayudar a nosotros a poder obtener en cualquier ejercicio que necesitemos el punto medio. Lo voy a enmarcar. Con esa fórmula tranquilamente obtenemos entonces el punto medio. Listo. Si hay alguna consulta o alguna duda, me dicen por favor. Entonces, ¿qué tal si me dicen en un ejercicio, calcula el punto medio de los puntos menos 2,1 y 2,3? Es decir, los mismos puntos que están acá, ¿no? Menos 2,1 es este punto y 2,3 es este otro punto. Entonces, calcula el punto medio, me dice, ¿no? Entonces, con esta fórmula tranquilamente podemos calcular el punto medio. ¿Ya? Entonces, vamos a usar la fórmula. Estito lo voy a borrar. Así, el punto medio va a ser entonces X1 más X2 dividido entre 2, una coordenada, Y1 más Y2 dividido entre 2, la otra. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver si copio acá. Vamos a ver si entra acá. X sub 1. ¿Cuánto es X sub 1? X sub 1, aquí está. X sub 1 vale menos 2 en reemplazo, ¿no? En lugar de X sub 1, le pongo menos 2. Más X sub 2. X sub 2 vale 2. Entonces ahí reemplazo 2 dividido entre 2, coma, Y sub 1. ¿Quién es Y sub 1? Y sub 1 es 1. Aquí en los datos, Y sub 1 es 1. Y sub 1 es 1. Más Y sub 2. ¿Quién es Y sub 2? Es 3. Es 3. Y sub 2 es 3. Reemplazamos ahí. Y sub 2 es 3 dividido entre 2, ¿no? Estos mismos datos son. Un punto es menos 2,1, que está acá. Menos 2,1, que yo le estoy llamando X1, Y1. Y el otro punto es 2,3, que está acá, que yo le estoy llamando X sub 2 y Y sub 2. ¿No? Entonces son los reemplazos que hacemos y terminamos de operar ahí. Por ejemplo, a ver, vamos a copiar aquí abajito. Menos 2 más 2, eso me va a dar 0, muchachos, ¿no? Aquí arriba, menos 2 más 2 me va a dar 0. 0 dividido entre 2, 0 nomás. 0 nomás. ¿Listo? Y aquí 1 más 3 me va a dar 4, ¿no? Tendría 4. ¿Ya? 4 dividido entre 2. O si no, así lo vamos a poner. 0 dividido entre 2, 4 dividido entre 2. ¿No? Más o menos sería así. Por lo tanto, ya tenemos el punto medio. Entonces, el punto medio M va a ser 0 entre 2, 0, como habíamos dicho ya. 0, 4 dividido entre 2, eso nos va a dar a 2, ¿no? 0,2 es el punto medio. 0,2. Esa es la respuesta entonces. 0,2. Incluso lo puedo graficar este puntito, ¿no? 0,2. ¿Ya? Lo grafico acá, busco 0 en el eje X y 2 en el eje Y. Cuando digo 0 en el eje X, quiere decir que no voy ni a la derecha ni a la izquierda, me quedo ahí. Y subo 2 en el eje Y. Por lo tanto, al subir 2 en el eje Y,
Voy a tener aquí, este va a ser mi punto medio, ¿no? Este va a ser el punto medio. 0,2, ¿no? Y ahí está, se nota que se cumple el concepto de distancia entre dos puntos, ¿no? Ahí está. Ese es el punto medio, 0,2. M le puedo poner también si yo quiero. Ese es el punto medio M. Sabemos que vale 0,2. Listo. Entonces, chicos, ya sabemos el concepto del punto medio, ¿no? El punto medio, obviamente, su mismo nombre lo dice, ¿no? Es un punto que equidista de otros dos puntos, ¿no? Quiere decir que la distancia del punto medio al punto rojito es la misma que la distancia del punto medio al punto azul, ¿no? Eso es, ¿ya? Si acá tengo 8 metros, a este lado también voy a tener 8 metros, ¿no ve? Eso es el punto medio. En la resolución del ejercicio 2 hemos hecho el punto medio y como podrán ver, ese punto medio justamente está pues a la mitad del punto 2,3 y del punto menos 2,1. Se nota en la gráfica. No es una gráfica de escala, se nota que está bien, que se cumple. Entonces, esta misma fórmula vamos a usar para ver un concepto un poquito más complejo que el punto medio, que es básicamente lo mismo. De hecho, el punto medio es un caso particular de lo que vamos a ver a continuación. Nos vamos a la siguiente pizarra. Vamos a ver el subtítulo 1.3, punto de división, ¿ya? Si nosotros sabemos dominar el punto de división, tranquilamente vamos a poder deducir, por ejemplo, la formulita que hemos visto hace instantes del punto medio, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué nos dice el punto de división? Imaginen ustedes que tenemos un punto rojito P sub 1, ¿ya? Y tenemos por este otro lado un punto mm, azul P sub 2. Ya tengo dos puntos, ¿no? A P sub 1 yo le puedo poner como coordenadas X sub 1 y Y sub 1, y a P sub 2 yo le voy a poner como coordenadas X sub 2 y Y sub 2, ¿no? Entonces, nosotros podemos, obviamente, esto es bastante conocido, podemos trazar un segmento desde el punto P1 hasta el punto P2, así, trazamos un segmento, y nosotros podemos calcular no necesariamente un punto medio, sino que podemos calcular un punto en cualquier parte de este segmento que acabo de trazar yo con color negro, ¿ya? Entonces aquí les voy a mostrar un punto cualquiera, por ejemplo, un punto acá, ahí, ese puntito. Yo le voy a llamar punto, a ver, vamos a ver si me sirve. Punto P yo le voy a llamar, punto P. P. ¿Cómo puedo hallar el punto P? Hay formas de hallar el punto P, pero para hallar, para hallar la fórmula de cómo se obtiene el punto P, tengo que saber yo cuál es la distancia de P1 hasta el punto negrito P y cuál es la distancia del punto P al punto azul. Necesito saber yo esas distancias. Con esos dos datos puedo calcular yo el punto P, ese punto de división. Y si no tengo las distancias, entonces también puedo tener como dato en lugar de las distancias una fórmula que me relacione la primera distancia con la segunda distancia. Se puede también. ¿Ya? De alguna manera, entonces, yo puedo obtener ese punto de división P, que no necesariamente tiene que ser el punto medio. ¿Ya? Para eso, vamos a usar esta pequeña formulita. R le vamos a llamar a la relación de distancias del punto P1 rojito al punto P, ¿ya? De P1 a P, y dividido eso entre la distancia del punto P al punto P sub 2, ¿ya? De P1 a P, esa distancia la tengo que dividir entre la distancia de P a P2, ¿ya? Eso es, ¿ya? Esta es una pequeña relación que me va a ayudar a poder calcular el punto de división P. Yo necesito, en el numerador de esta formulita R, para hallar R, yo necesito la distancia desde P1 a P, ¿no? Desde P1 hasta P necesito. Y eso lo voy a dividir entre la distancia de P a P2, ¿no? Desde P hasta P2. Eso necesito. Entonces, en el ejercicio, nada raro que me den esa distancia, ¿ya? Nada raro. Es muy probable que me den. Entonces, con esa relación R, voy a poder calcular el valor del punto medio. Nos pueden pedir en alguna pregunta de examen, nos pueden pedir eso, ¿no? Hallar el punto de división. Entonces, la fórmula va a ser la siguiente, muy parecida, fíjense, a la fórmula del punto medio. El punto de división P va a ser igual, fíjense esta fórmula,
X1 más X2 dividido entre 2 era el punto medio, ¿no ve? Y luego Y1 más Y2 dividido entre 2 era la otra coordenada del punto medio, ¿no ve? Más o menos así. Pero en X2, a X2, yo lo tengo que multiplicar por este factor R, ¿ya? Ahí está por R, que vamos a tener que calcular el valor de R. De la misma manera, a Y sub 2 voy a tener que multiplicar por ese factor R. Eso hay que agregar en el numerador, en ambos. ¿Ya? R por X2 y aquí R por Y2. Y abajo, en lugar de ponerle un 2, vamos a colocarle 1 más R. 1 más R. Y en la otra coordenada igual, 1 más R. ¿Ya? Entonces, esta es, chicos, la fórmula para poder calcular el punto de división. ¿Ya? Hay técnicas para poder deducir la fórmula. ¿Ya? Pero nosotros vamos a trabajar con esto más. ¿Ya? O sea, obviamente, ¿no? Ya está deducida esta fórmula. Así es. Esta formulita entonces yo necesito para poder calcular el punto de división P. ¿Listo? Entonces, para aclarar esto, vamos a... Entonces me preguntaban, ¿no? ¿Cuánto vale R? En cada ejercicio me van a dar el valor de R o voy a tener yo que calcular el valor de R con esta formulita. Es lo que les voy a mostrar a continuación, muchachos. ¿Ya? Entonces voy a tener como dato R y con ese dato voy a poder hallar el punto P, ese punto de división. ¿Listo? Entonces aquí les muestro el primer ejemplo. Con eso se va a aclarar cualquier duda que tengan. Problema 3. Hallar los puntos que dividen al segmento formado entre P1, que es 2,6, y P2, que es 8,3, en tres partes iguales. Repito, hallar los puntos que dividen al segmento formado entre P1 y P2 en tres partes iguales. ¿Ya? Yo necesito un segmento que divida a esos dos puntos, P1 y P2, en tres partes iguales. Entonces, con esa premisa vamos a resolver el problemita. Vamos a hacer un bosquejo, un grafiquito, para que nos ayude a entender, ¿ya? Y vamos a usar lo que acabamos de ver, ¿no? Esas formulitas que están ahí arriba. Listo. Entonces, vamos a hacernos un gráfico, un dibujito, un esquema de cómo resolver este problema, ¿ya? Vamos a intentar. P1, le voy a poner P1. El valor o las coordenadas de P1 me están dando 2,6. Ahora P2, las coordenadas de P2 también me dan 8,3 me están dando, ¿no? Entonces, P1, el punto P1 es 2,6, ahí está, y el punto P2 es 8,3, ¿no? Ahí están los dos puntos, ¿no? Ahí tengo los dos puntos. Entonces, obviamente, con los dos puntos yo puedo trazarme un segmento, ¿no? Es mi segmento. Ahí está. Es el segmento desde P1 hasta P2. Entonces, ¿qué nos decía la pregunta? Hallar los puntos que dividen al segmento formado entre P1 y P2 en tres partes iguales. Dice. ¿Ya? Ya no me piden punto medio, me piden dos puntos, ¿ya? Que dividen a este segmento en tres partes iguales. Entonces, imagínense que este segmento de color rojito, esta línea de color roja, segmento, se conoce como segmento en palabras técnicas, este segmento de color rojo, lo voy a ver un ratito. Entonces, como les decía, jóvenes, desde P1 hasta P2 tenemos un segmento de color rojo y vamos a dividir ese segmentito en tres partes iguales. A ver, eh, para dividir en tres partes iguales, lo único que tengo que hacer yo es graficar un puntito más o menos por aquí. Me parece que es acá, este puntito azul, y otro puntito acá, más o menos. Es un bosquejo nada más que yo me estoy haciendo. Ahí está, ese otro puntito, dos puntos. Fíjense, esos dos puntos más o menos estarían dividiendo a el segmento de color rojo en tres partes iguales. ¿Ya? Entonces, si yo divido ese segmento rojo con esos dos puntos, ya tengo tres partes iguales. ¿Ya? El problema es que tienen que hallar R, como el compañero me preguntaba hace rato. ¿Cuánto va a valer R? No tengo el valor de R en este momento. ¿No ven? Entonces les voy a mostrar cómo se puede resolver este ejercicio. ¿Ya? A este primer punto que está graficado de color azul, yo le voy a poner punto P. Sí, punto P le voy a poner. Punto P. Y a este otro punto,
que está pintado de color azul, también le voy a cambiar de color para que se note mejor. Tal vez amarillo, ojalá me salga, pero a ver, amarillo. Ahí está, se nota, ¿eh? El color amarillo me parece. Ese punto de color amarillo. Le voy a poner Q, por ejemplo. Ahí está el punto amarillo. Q le voy a poner ese punto. Ya, dos puntos tengo, P y Q. Esos dos puntos, el azul y el amarillo, dividen al segmento de color rojo en tres partes iguales. Entonces, como se están dividiendo en tres partes iguales, chicos, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué tal? Uno fácil. ¿Qué tal si el segmento de color rojo mide 30 centímetros? Si midiera 30 centímetros, por ejemplo, el primer segmento, me refiero a este con color negro, les voy a mostrar, sería 10. Gracias, correcto. Tiene todas las razones, compañero. Sería 10. Este primer segmento valdría 10. El segundo segmento, de acá, del punto azul al punto amarillo, sería también 10. Con eso ya serían 20, ¿no? 10, exacto, 10 más 10, 20. Y el tercer segmento, desde el punto amarillo hasta el punto azul, valdría también 10 y nos daría 30 en total. Correcto, ¿no? Eso es. Entonces, estaríamos dividiendo en tres partes iguales, ¿ya? Eso es. Pero no me dicen que la distancia total es de 30, ¿no? Yo me he inventado en este momento, ¿no ve? Me he inventado que el segmento de color rojito mide 30, pero no necesariamente tiene que medir 30, puede tener cualquier otro valor numérico, ¿ya? Eso. Pero la cuestión es que el primer segmento que he trazado yo con negrito, en ese ejemplo, va a valer 10, el otro segmento va a valer también 10 y el tercer segmento también va a valer 10. 10 más 10 más 10 me van a dar los 30. Pero les repito, no sabemos si valdrá pues 30 en total, ¿no? El segmento. Entonces, yo no le puedo valer, yo no puedo ponerle un valor numérico arbitrario así nomás. No puedo ponerle 30 si estoy resolviendo un ejercicio. Entonces, lo mejor, lo que yo les recomiendo, muchachos, es que al primer segmento no le pongan un número, no le pongan 10, 10, 10 a los tres segmentos. No, eso estaría mal. Mejor, ¿qué tal si yo le pongo al primer segmento una distancia? Quisiera ponerle X, pero no puedo ponerle X porque va a confundirnos. Una distancia A. Ahí está, una distancia A le estoy poniendo. Desde el punto P1 hasta el punto P, la distancia A. Desde el punto P azul hasta el punto amarillo Q, también que sea una distancia A. Y desde el punto amarillo Q hasta el punto azul P2 va a ser otra distancia A. Así, podría ser eso. Eso sí es válido, muchachos. Ya A, al otro también le pongo A y al otro también le pongo. Eso sí es válido. ¿Ya? Los tres segmentos pequeños, cada uno tiene una longitud A, ¿ya? Porque son iguales, tienen que ser iguales, ¿no ve? Por eso dice en tres partes iguales. Como decíamos en el ejemplo de hace instantes, decíamos que desde el punto rojo hasta el punto azul, 10. Del punto azul al punto amarillo, otros 10. Del punto amarillo al punto azul, al último punto azul, otros 10. 10 más 10 más 10, los 30 que les daba como ejemplo. Pero no puedo ponerle yo 10. ¿Por qué no le puedo poner 10? Porque no me han dado de dato ese valor numérico de 10. Pero sí le puedo poner a los tres. Sí le puedo poner a. ¿Listo? Eso, muchachos. Entonces, con esta premisa, nosotros ya podemos calcular el valor del punto Q y el valor del punto P, me parece. ¿Ya? Entonces, para eso necesito hallar el valor de R. ¿Ya? Y es lo que voy a mostrar aquí a continuación. Entonces, vamos a calcular primero, muchachos, el punto Q. Vamos a tratar de calcular el punto Q que está pintado de color amarillo. El punto Q, según esta fórmula, porque esta fórmula me sirve para hallar el punto de división, fíjense, prácticamente copiado. Es x1 más r por x2 dividido entre 1 más r, coma, y1 más r por y2 dividido entre 1 más r. ¿No? Es la misma fórmula que está acá, solamente que acá yo le había puesto P y aquí le estoy poniendo Q porque quiero hallar el valor de Q, el punto amarillito, Q. Entonces, para poder hallar el punto Q, ese punto de color amarillo, antes, como me preguntaba el compañero hace instantes, tengo que hallar R, ¿ya? Tengo que calcular el valor de R. Entonces, aquí está, voy a copiar la formulita para hallar R. R es la distancia de P1 a P dividida entre la distancia de P a P2. Eso es.
En este caso, en este ejercicio, va a ser la distancia de P1 a Q, porque estamos queriendo, o fíjense más bien, lo que voy a hacer es la ventaja de tener pizarra virtual. Voy a retirar esto y voy a retirar esto por un instante. Lo retiro y lo voy a tapar. ¿Ya? Lo estoy retirando el punto P para que no nos perjudique, ¿ya? Para que se nos haga más fácil la resolución. Ahí está. ¿Ya? Entonces, eso, queremos hallar el punto Q. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de R? Va a ser la distancia de P1 a Q. Ya no va a ser a P. Va a ser la distancia de P1 a Q, dividido entre la distancia desde Q hasta P2. ¿Ya? De P1 a Q, dividido entre la distancia de Q a P2. ¿Ya? Eso es, la distancia desde P1 a Q, dividido entre la distancia desde Q hasta P2. Entonces, ahí es donde uno tiene que fijarse el grafiquito que nos hemos trazado acá para poder anotar los datos, ¿ya? Entonces, entonces, R va a ser igual. Entonces, ¿cuál es la distancia desde P1 a Q? Mucho ojo, lo voy a hacer con color negro para que se note aquí. Les voy a mostrar y luego tal vez tengan que borrarlo. Fíjense, desde el punto P1, que es el punto rojito, hasta Q, esa distancia necesito. Más grueso. Desde el punto P1 hasta Q, fíjense, esa distancia, hasta el punto amarillito. ¿Cuál sería esa distancia? Sería A más A. ¿No ve? Tengo que sumar esta A más esta otra A. Van a disculpar. ¿No ve? Tengo que sumar A más A. Y obviamente A más A me va a dar pues 2A, chicos. ¿Ya? A más A es 2A. La distancia desde P1 hasta el punto amarillo Q es 2A. Entonces arriba le pongo 2A. Dividido entre la distancia desde Q hasta P2. La distancia desde el punto Q hasta el punto P2, fíjense, simplemente es esta distancia. Esta distancia, ¿no? Y eso es A nada más. A. Entonces, dividido entre A. Listo, eso es. ¿No? Y obviamente, ustedes saben esto, que si yo tengo 2A dividido entre A, puedo simplificar una A de arriba con una A de abajo. Se simplifica. Por lo tanto, al haber simplificado, lo único que me queda, como podrán ver ustedes, es el 2. Entonces, R vale 2. En este ejercicio, para hallar el punto Q, R vale 2. ¿Listo? Entonces ya tenemos el valor de R. Justamente lo que el compañero nos preguntaba, ¿no? R vale 2. Entonces, el valor de R vamos a reemplazar en esta fórmula. Ya tenemos R que vale 2. X1 y X2 tenemos. Y1 y Y2 también tenemos, ¿no? ¿Por qué digo que tenemos? Porque X1 y Y1 va a ser el punto P1. O sea, 2,6. Aquí abajito voy a anotar. Voy a copiar de aquí. X1, Y1 es 2,6. Y X sub 2, Y sub 2 es 8,3. Eso sería, muchachos. X sub 2 es 8 y Y sub 2 es 3. X sub 1 es 2 y Y sub 1 es 6. Esos datos reemplazamos en la fórmula y listo, ¿no? Entonces vamos a copiar la fórmula aquí y vamos a hallar Q. ¿Ya? X sub 1. ¿Cuánto es X sub 1? Es 2. Entonces reemplazamos. 2 más R. R también vale 2, ¿no? Por coincidencia, R también vale 2. Multiplicado por X sub 2, ¿no? 2 por X sub 2. ¿Cuánto vale X sub 2? Vale 8. 8. Abajo tengo 1 más R. R vale 3. Listo. Coma.
Y sub 1. Y sub 1 vale 6. Está ahí abajito en el gráfico. Y sub 1 vale 6. Más R. Sabemos que R vale 2. Por Y sub 2. Y sub 2 vale 3. Según los datos de aquí abajo. Dividido entre 1 más R. ¿No? 1 más R. R vale 2, ¿no? R vale 2. Entonces aquí hay un errorcito, ¿no? Aquí. 1 más 3 no es 1 más 2 sería, ¿no? Abajo, 1 más R. R vale 2, ¿no? Entonces, X sub 1 vale 2, está bien. X sub 2 vale 8, está bien. Y sub 1 vale 6. Y Y sub 2 vale 3. Ahora sí está bien, ¿no? Ahí está. Eso nomás tenemos que operar y listo. Así va. En la primera componente, 2 por 8, 16, ¿no? 2 por 8, 16 más 2 me va a dar 18, si no estoy mal. No se olviden, jóvenes, que primero tienen que operar este producto. Jerarquía de operaciones. Primero la multiplicación, luego van a sumar con 2. Cuidado que se equivoquen ahí, ¿no? Primero 2 por 8. 2 por 8, 16. Más 2, 18. ¿No ve? Hay algunos chicos que se equivocan. Primero suman 2 más 2, 4. Y 4 por 8, 32, creo que les sale. Eso está mal, ¿no? Es un error muy frecuente también. Entonces, no. Primero es 2 por 8, 16 más 2 me va a dar 18, ¿no? Entonces, eso voy a borrar yo y le voy a poner ya 18. Abajo tengo 1 más 2. Eso también lo borramos y le ponemos 3 directamente, ¿no? Coma. Ahora acá, 6 más 2 por 3. 2 por 3 es 6 más 6 me va a dar 12. ¿Ya? 12. Abajo 1 más 2, ¿no? Y eso va a dar 3. 3. Entonces ahí está. Ese es el punto Q. Ese es el punto Q, jóvenes. Ya tenemos el valor del punto Q. Pero si desean, ustedes, lo más recomendable siempre es simplificar, reducir, ¿no? Esas fracciones. Se puede reducir, me parece. Ya es lo que vamos a hacer. El punto Q entonces, vale, 18 entre 3 creo que es a 6, ¿no? Porque 6 por 3 es 18. 18 dividido entre 3 me da 6 y 12 dividido entre 3 me da 4, porque 4 por 3 es 12. A 4 entonces. Listo, ese es el punto Q. Hemos calculado el valor del punto Q. Ahí está el valor del punto Q. Eso es lo que nos pedían. Pero nos falta el otro punto, ¿no? Porque aquí nos decían hallar los puntos que dividen al segmento formado entre P1 y P2 en tres partes iguales. Ya hemos hallado ya hemos hallado Q. Ese es el punto Q. Nos falta hallar el punto P, ¿no? Y el punto P que habíamos dicho que es este, ¿no? Más o menos está aquí el punto P, de color azul. ¿Ya? Ahí está. El punto P ahora vamos a calcular. Con el mismo procedimiento. Vamos a decir hallando el otro punto. Hallando el otro punto. O sea, el punto P de color azul. Ese punto. Es para poder entender un poquito mejor, voy a agarrar el punto amarillito Q y los voy a retirar un ratito aquí y los voy a cubrir para que no me perjudiquen. Luego lo vamos a volver a reponer en su posición original, pero para que no nos perjudique ahí lo voy a cubrir. ¿Ya? Ahí está el punto P, vamos a calcular. Ya vamos a ir a Q, 6,4 es el punto Q. Ahora el punto P vamos a calcular, ¿no? La fórmula es esta misma, idéntica. ¿No? Esta sería la fórmula para llegar al punto P. ¿Ya? Pero necesito mi R, ya no va a ser la misma R por si acaso. ¿Ya? La R voy a sacarla de acá. Esta es la relación R, o razón también le llaman, razón R. Es la distancia desde el punto P1 hasta el punto P, si está bien, divide entre la distancia del punto P al punto P2. Está bien ya la formulita. No tengo que modificar nada en esta fórmula. En esta otra sí la he modificado, ¿no? Le he puesto una Q ahí, pero ahora ya no, ya está. La distancia de P1 a P entre la distancia de P a P2, ¿no? Nos vamos a referir entonces a esto con color negro gruesito, vamos a ver. La distancia desde P1 hasta P, esa distancia que va a ser A, entre la distancia desde P hasta P2, esa otra distancia que va a ser 2A. Ojo con eso, ¿no? La primera es A, la segunda es 2A. Eso, muchachos. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar acá.
Entonces, R va a ser igual. La distancia desde P1 hasta P es A. A, minúscula. A. Y la distancia desde P hasta P2 es 2A. Así sería, ¿no? Eso es R. A sobre 2A. Obviamente, ustedes saben que cuando yo tengo una fracción así, la A de arriba con la A de abajo se simplifica. Y me queda un 2, pero ojo, ¿dónde me queda ese 2? Me queda el 2 en la parte de abajo. Entonces, el resultado ya no es 2 así como tal, ¿no? Mucho cuidado. Entonces, R va a ser igual a... Arriba no me queda nada, es 1. Y abajo es donde me queda el 2, ¿no? Es un medio sería. Un medio. Ahí está. R es igual a un medio. Ya tenemos el valor de R. La relación o la razón. R vale un medio para calcular el segmento, el valor del punto P, perdón, el valor del punto P, ¿no? Eso. Entonces, reemplazamos en la fórmula, ¿no? Vamos a reemplazar en esta formulita. Ya nomás, aquí abajito, ya nomás reemplazamos. Sabemos que X1 y Y1 es 2,6, X2 y Y2 es 8,3, ¿no? Eso sí sabemos. Entonces, reemplazamos todo eso acá. ¿Ya? X1 vale 2. X1 vale 2 más la razón R, ojo con eso. R vale un medio, mucho ojo con eso, 1 sobre 2, un medio vale. Multiplicado por X sub 2, X sub 2, X sub 2, ¿cuánto vale? 8. Multiplicado por 8, un medio por 8. Ahí está. Dividido entre 1 más R. R vale un medio, ¿no? No me va a alcanzar el espacio. Voy a intentar que me entre más un medio. Eso es 1 más un medio sería abajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a subir esto un poquito más. Esto también. Ahí está. Ya. Entonces, 2 más un medio por 8, dividido entre 1 más un medio, ¿no? Porque R vale un medio. Coma. Y sub 1. Y sub 1 vale 6. Está en la gráfica también. Está en los datos. Y sub 1 vale 6. Más R, que vale un medio. Un medio. Eso multiplicado por Y sub 2. Y sub 2 vale 3, ¿no? Por 3, un medio por 3, dividido entre 1 más R. R vale un medio. Así sería, ¿no? Eso es lo que hay que operar y terminar de deducir, ¿no? Se puede hacer directo, muchachos, ya que me parece, me parece que los resultados aquí, en especial esto se puede. Un medio por 8, es decir, el 8 entero lo multiplico por 1, es 8 nomás. 8, 8 por 1, 8. Entre 2, 4 me va a dar ahí. 4 más 2 me va a dar 6 en esa parte, ¿no? 6 me va a dar. Entonces, a ver, voy a tratar de copiar a este lado, aquí a la derecha. ¿Ve? Entonces, repito, 8 por 1 medio me da 4. 4 más 2 me va a dar ahí 6. Abajo, 1 más 1 medio, ¿no? Ahí ya tenemos que ser capísimos con fracciones. 1 más 1 medio es 3 medios, ¿no? Si no estoy mal, 3 medios es. ¿Ya? 1 más 1 medio. Fracciones heterogéneas hay que aplicar, ¿no? La carita feliz, 1 más 1 medio. 3 medios. Ahí le vamos a poner 3 medios. ¿Ya? Ya, gracias. Muy bien, tienes razón, ¿no? Por extremos y medios el 2 sube, 2 por 6, 12, entre 3, 4 me va a dar ahí. Tiene toda la razón la compañera, ¿no? Directamente 4 me da. Acá es donde no estoy seguro porque acá me sale 3 medios, ¿no? Esta fracción, 3 medios más 6, ¿ya? Dividido entre 3 medios también, ¿no? Abajo, 1 más 1 medio es 3 medios de nuevo. 1 más 1 medio, eso es 3 medios, ahí. Y lo más, entre comillas, lo más difícil sería 6 más 1 medio por 3, ¿no? A ver, 3 por 1 me da 3, entre 2, 3 medios. 3 medios más 6, esa operacioncita tenemos que hacer, ¿ya? Entonces aquí, a ver, le voy a poner, ya sé lo que voy a hacer, les muestro aquí. Esto tendría, así tendría, ¿ya? 3 medios o 6 más 3 medios, ¿no? Ahí hay que aplicar fracciones y listo. Entonces, muchachos, al operar 6 más 3 medios, ¿no? 2 por 6, 12, más 3, 15 medios me va a salir.
¿no? En 6 más 3 medios me da 15 medios. Ahí está, 15 medios. Y luego tengo que aplicar, no se olviden, una operación bastante sencilla para ustedes, extremos con extremos, medios con medios, aquí. ¿No ve? En estas dos, en esta división de fracciones. Al aplicar extremos con extremos, medios con medios, fíjense que tengo aquí abajito un 2 y aquí abajito también tengo un 2, ¿no? Este 2 de aquí abajo está en el extremo y este 2 de aquí arribita está en el medio. Al estar uno en el extremo y el otro en el medio, se pueden cancelar, ¿no? Entonces se van a simplificar. Al final, ¿qué me va a quedar? 15 tercios nomás me va a quedar. ¿Listo? Por lo tanto, el punto P, ya terminando, el punto P va a ser igual a... Aquí, como me había dicho la señorita, me va a dar directamente 4, ¿no? Porque aplicando extremos con medios acá, el 2 que está aquí abajito sube a multiplicar. 2 por 6 me va a dar 12, dividido entre 3, directamente 4. Coma. Acá me va a quedar arriba 15 y abajo 3. 15 dividido entre 3 a 5, ¿no? Y listo. Con eso ya tenemos el punto P. Si alguien tiene alguna consulta, me dice. ¿Ya? Pero esto ya saben que son operaciones básicas nomás, ¿no? De extremos y medios, nada más. No son conceptos más difíciles que eso. ¿Ya? Extremos y medios nomás había que aplicar. Listo, con eso hemos calculado el valor de los dos puntos que dividen al segmento formado por el punto P1 y P2, en tres partes iguales, ¿no? El punto P y el punto Q son esos dos puntos. Estoy volviendo a ubicar el punto Q donde tenía que estar. ¿Ya? Entonces, hemos hallado las coordenadas del punto P, que habían sido 4,5, y del punto Q, que habían sido 6,4, y listo, ¿no? Con eso hemos terminado el ejercicio. Entonces, para no tener dudas de que hemos resuelto correctamente, vamos a graficar a escala el ejercicio que nos habían dado hace instantes, ¿no? El ejercicio decía hallar los puntos que dividen al segmento formado entre P1 y P2 en tres partes iguales. P1 vale 2,6, P2 vale 8,3. Eso primero, con eso nos vamos a, con eso de eso, a partir de ahí vamos a guiarnos, ¿ya? 2,6 y 8,3. ¿Ya? Entonces, vamos a ubicar primeramente el punto P1. El punto P1. ¿Ya? 2,6 vale el punto P1. Entonces, 2 en el eje X y 6 en el eje Y. Más o menos este punto P1, 2 en el eje X y 6 en el eje Y, ¿no? 2 a la derecha y 6 hacia arriba. O sea, aquí estaría, si no estoy mal, el punto P sub 1, 2,6. Aquí, este sería el punto P sub 1, ¿no? Ahí está, aquí está. P sub 1, sus coordenadas 2,6. Ya está el punto P sub 1. Ahora el punto P sub 2, ¿no? 8,3 era. Entonces lo voy a mover acá. 8,3. 8 en el eje X, 3 en el eje Y, ¿no? Entonces avanzamos 8 en X y subimos 3 en Y hasta acá. Aquí estaría el punto. 8 y 3, aquí estaría, ¿no? Si estoy mal, me corrige, ¿no? 8, avanzo 8 en el eje X y subo 3 en el eje Y. Ahí estaría, según yo, el punto 8,3. Ese es el punto P sub 2. Aquí abajito P sub 2 este punto. Listo. Entonces, obviamente, entre esos dos puntos se forma un segmento, ¿no? Aquí está el segmento. Ese es el segmento entre P1 y P2. Ahora, yo necesitaba hallar los puntos que dividen este segmento en tres partes iguales. Entonces, uno de ellos era el punto P, ¿no? Que era 4,5. 4,5 es el punto P. ¿Dónde está 4,5? 4 en X y 5 en Y. Eso es lo que vamos a ubicar ahora. 4 en X y 5 en Y. A ver, con color azul creo que era, ¿no? Azul. 4 en el eje X, avanzo 4 en X y subo 5 en Y. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, cabalito me da, aquí. Ese es el punto 4,5. Ese es el punto P. Y me falta el punto Q. 6,4, ¿no? Es lo que hemos calculado.
6 en el eje X y 4 en el eje Y. Entonces, 6 en X y 4 en Y. Avanzo 6 en X y subo 4 en Y. 1, 2, 3, 4. Justo me da aquí. Ese es el punto Q, ¿no? Y como podrán ver ustedes, esos dos puntos P y Q dividen al segmento de color negro en tres partes iguales. Lo voy a hacer de color rojo el segmento, igual que en el ejercicio que hemos resuelto. Ahí está, ¿no? Se nota, muchachos, que el segmento rojo en este momento se está dividiendo en tres partes iguales con el punto P de color azul y el punto Q de color amarillo. Se nota, ¿no? Se ha dividido en tres partes iguales ese segmento de color rojo. Conclusión, todo lo que hemos hecho está bien, ¿no? Porque las respuestas eran el punto P, 4,5, el punto Q, 6,4. Vamos a ver lo que hemos hecho. El punto P, 4,5, el punto Q, 6,4, ¿no? Lo que está enmarcado con negro y rojo. Esas eran las respuestas. Listo, ya está. ¿No? Ahí está. Es una gráfica que nos ayuda a entender un poquito más el ejercicio. Espero que sea así. ¿Ya? Si alguien tiene alguna consulta, me dice. Algo que también en algún momento les puede servir, muchachos. Hasta el momento que hemos hecho, hemos hablado de punto de división y antes de esto de punto medio, ¿no? Es algo que nos podría servir en algún momento, es hablar de nuevo del punto medio. A ver, vamos a decir acá otra forma de mm, expresar al punto medio. Otra forma de expresar el punto medio. Nosotros ya hemos visto la fórmula para obtener el punto medio, ¿no? Y retrocedo más todavía. Aquí estaba la fórmula. Esta formulita era. ¿Ya? Entonces, esta fórmula del punto medio también se la puede escribir de otra manera, digamos, un poquito diferente. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar acá. Sí, dígame. Eh, a, a ver, me repite me vuelve a repetir la pregunta. Sí, 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 si nos dan eso, se puede resolver igual, de la misma manera, ¿no? Como hemos resuelto el problema número 3 que está ahorita en la pizarra, con algunos pequeños cambios, ¿no? O sea, tendríamos que subdividir en 4 partes iguales o en 5 partes iguales. Y ahí ir trabajando con fracciones, ¿no? A cada uno de los segmentos, si lo dividimos en 5 partes, a cada uno de los segmentos le llamaríamos también a los 5. Y si trabajo con 3 de esos segmentos sería 3A, si trabajo con 4 sería 4A y así, ¿no? Entonces, igual, de la misma manera se puede calcular cualquiera de esos puntos. Exacto. Sí, 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 exacto. Así es. Ajá. Eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora lo que quiero mostrarles es qué tal si yo tengo, estoy copiando estito, dos puntos, P1 y P2, ¿no? Y qué tal si yo necesito nuevamente el punto medio. A ver, ¿qué tal si yo necesito de nuevo el punto medio? ¿No? Más o menos el punto medio sería este, como ya habíamos quedado. Al punto medio le podemos llamar M o cualquier otra letra también, no es necesariamente M, pero ahí está, ¿no? Otra forma de expresar el punto medio. Por ejemplo, en geometría analítica del espacio, que ya es un tema un poco más avanzado, que se ve, por ejemplo, en cálculo 2, hay una fórmula que nos ayuda a calcular el punto medio teniendo el punto P1 y teniendo el punto P2. ¿Ya? Entonces, más o menos dice esto. Es bien cortita la fórmula. El punto medio M siempre va a ser igual a el punto P sub 1
más el punto P sub 2, todo eso dividido entre 2. Así, esta formulita. El punto medio es M. Así. Con esta fórmula podemos resolver otro tipo de ejercicios que en algún momento se pueden tornar, digamos, complicados. Les voy a mostrar un ejemplo a continuación. Entonces, con esta formulita. Por ejemplo, para que se entienda, si a mí me dan el punto P1 y me dan el punto P2, somos los dos puntos, lo divido entre 2 y obtengo el punto medio. Fácil. Pero a veces, en algunos ejercicios, me dan el punto P1, por ejemplo, y el punto medio me dan. Y me piden calcular el otro punto, P sub 2, por ejemplo. ¿Ya? Repito, me dan como dato el punto P1, me dan como dato el punto medio, y me piden calcular el otro punto, P sub 2. ¿Qué tienen que hacer? Es con esta formulita. Tienen que resolver. ¿Ya? Como quiero hallar el otro punto P sub 2 de esta fórmula matemática, yo puedo despejar P sub 2. ¿Ya? Puedo despejar P sub 2. El 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Voy a tener 2 por M igual a P sub 1 más P sub 2. ¿No? Así sería. Y luego P sub 1 que está sumando pasa al otro lado a restar. Con eso ya estaría. 2 por M menos P sub 1. Eso es igual a P sub 2. Y con eso ya he despejado P sub 2. Si es que me pidieran calcular el valor de P sub 2, el otro punto. ¿Ya? Ese procedimiento deberían de hacer y con eso se resuelve. ¿Ya? El ejercicio. Sí, sí, hay que restar. Se resta. ¿Listo?